En las remotas montañas de Sierra Morena, existe una historia que desdibuja los límites entre lo humano y lo salvaje. Es un relato tan fascinante como perturbador, que transporta a quienes lo escuchan a un mundo donde las reglas de la civilización dejan de tener sentido. Este relato comienza en la España de la posguerra, un tiempo de hambre, desesperación y secretos enterrados en las sombras. Había una vez un niño llamado Marcos, nacido en una pequeña aldea rural. Desde su llegada al mundo, su vida estuvo marcada por la pobreza y el abandono. Su madre murió cuando él era apenas un bebé, dejando a su padre, un hombre endurecido por la miseria, con la responsabilidad de criar a varios hijos. Pero el destino de Marcos tomó un giro inesperado cuando su padre decidió entregarlo a un anciano cabrero que vivía en lo profundo de las montañas. La transacción, sellada con la frialdad de quienes apenas sobreviven, fue como vender un objeto y no un ser humano. El anciano, aunque rústico, enseñó a Marcos lo esencial para sobrevivir: cuidar cabras, encender fuego y reconocer los peligros del bosque. Sin embargo, el cabrero era un hombre de avanzada edad, y no pasó mucho tiempo antes de que la muerte lo reclamara. Fue entonces cuando Marcos, a sus escasos 7 años, se encontró completamente solo en un entorno que podía devorar a cualquiera. Pero lo que ocurrió después desafía toda explicación racional. La primera noche que pasó solo en la cabaña fue una experiencia aterradora. El bosque, con su sinfonía de crujidos y aullidos, era un mundo desconocido que parecía conspirar contra él. Marcos intentó mantenerse cerca de las cabras, buscando consuelo en su calor y en la rutina que había aprendido. Pero pronto descubrió que los verdaderos maestros de ese territorio no eran los humanos ni las cabras, sino los lobos. Una noche, mientras recolectaba leña cerca de la cabaña, vio algo que lo dejó paralizado. Unos ojos brillantes lo observaban entre los arbustos. No era uno, sino varios pares de ojos. El miedo lo invadió, pero también una extraña calma. Los lobos no atacaron. Simplemente lo estudiaron, como si quisieran comprender quién o qué era. Al principio, Marcos se refugió en la cabaña, atrancando la puerta y esperando que se marcharan. Pero con el tiempo, se dio cuenta de que estos depredadores no buscaban destruirlo. Parecía que lo aceptaban como una parte del paisaje que compartían. Los días se transformaron en semanas, y las semanas en meses. Marcos comenzó a imitar a los lobos. Observaba cómo cazaban, cómo se comunicaban y cómo cuidaban de los suyos. Un día, movido por el hambre y la desesperación, siguió a una manada que perseguía a un ciervo. Aunque no podía igualar su velocidad ni su fuerza, aprendió a rastrear a las presas como ellos. Y cuando los lobos dejaban los restos de sus cacerías, Marcos aprovechaba lo que quedaba. Poco a poco, esta relación se transformó en algo más profundo. Los lobos comenzaron a tolerar su presencia, permitiéndole acercarse más de lo que cualquier humano podría imaginar. El invierno fue especialmente duro. La nieve cubría el suelo y el alimento escaseaba. Marcos, vestido con harapos y una piel de cabra que había improvisado como abrigo, dependía completamente de su astucia y de lo que los lobos dejaban atrás. Una noche, mientras buscaba refugio en una cueva, se encontró con algo inaudito: una loba herida. Su instinto le decía que debía huir, pero algo más fuerte lo hizo quedarse. Se acercó lentamente, con las manos extendidas, murmurando sonidos que había aprendido de los lobos. Contra todo pronóstico, la loba no lo atacó. En cambio, lo permitió acercarse, y Marcos la cuidó durante días, compartiendo lo poco que tenía. Ese acto de compasión marcó un antes y un después. La loba, una vez recuperada, se convirtió en su aliada. Los demás miembros de la manada parecían aceptar esta relación, y Marcos se integró de manera no oficial en su grupo. Pasaba las noches junto a ellos, sintiendo el calor de sus cuerpos y escuchando sus aullidos que resonaban como un lenguaje secreto. Aprendió a moverse por el bosque con el sigilo de un depredador, a leer las señales del viento y a entender el significado de cada sonido. Era como si el bosque lo estuviera adoptando, moldeándolo en algo que ya no era completamente humano, pero tampoco totalmente bestia. El tiempo perdió sentido. Los días transcurrían en una rutina de búsqueda de alimento, exploración y aprendizaje. Marcos ya no pensaba en su vida anterior, en la aldea o en su familia. El bosque era su hogar, y los lobos, su familia. Pero lo más inquietante de todo era la sensación de libertad absoluta que sentía. Estaba completamente solo, pero al mismo tiempo nunca había estado más acompañado. Sin embargo, no todo era armonía. Marcos también enfrentó peligros constantes: serpientes venenosas,
frío extremo y encuentros con otros humanos que vagaban por las montañas. En una ocasión, un cazador lo divisó desde lejos, y confundido por su apariencia salvaje, disparó un tiro de advertencia. Marcos huyó, pero esa experiencia le dejó una marca imborrable. El recordatorio de que, aunque había encontrado su lugar en el bosque, todavía existía un mundo afuera que lo consideraba una anomalía. La relación de Marcos con los lobos alcanzó un nivel casi simbólico. Se comunicaba con ellos a través de gestos y sonidos, entendiendo su jerarquía y respetando sus reglas. Cuando nacían cachorros, los observaba jugar y aprendía de su inocencia. Cuando la manada cazaba, sentía la adrenalina de formar parte de algo más grande que él mismo. Pero también había momentos de soledad y tristeza, especialmente cuando recordaba fragmentos de su vida anterior. Aunque esos recuerdos se desvanecían lentamente, como hojas arrastradas por el viento. La historia de Marcos en el bosque no es solo un relato de supervivencia. Es un testimonio de cómo los límites entre lo humano y lo animal pueden desdibujarse en condiciones extremas. Pero también plantea una pregunta inquietante: ¿es posible que un ser humano encuentre más paz y conexión en el mundo salvaje que en la sociedad que lo abandonó? La respuesta, quizá, está en los aullidos que aún resuenan en las montañas de Sierra Morena. Los días de Marcos en la naturaleza terminaron tan abruptamente como habían comenzado. Una mañana, mientras exploraba una zona del bosque que rara vez visitaba, escuchó un sonido diferente a cualquier otro que había oído antes. Era el eco distante de voces humanas y el chasquido de ramas bajo botas pesadas. Intrigado y asustado a partes iguales, intentó mantenerse oculto, pero ya era demasiado tarde. Un grupo de hombres, uniformados y armados, había dado con él. La Guardia Civil lo miró con una mezcla de sorpresa y desconcierto. Para ellos, aquel ser cubierto de harapos, con el cabello enmarañado y un aspecto casi animal, no era un niño sino una criatura sacada de un cuento de terror. Marcos no resistió cuando lo llevaron consigo. No entendía del todo lo que estaba pasando. Después de tantos años fuera de contacto con los humanos, el sonido de sus palabras era tan extraño como el ruido de un trueno lejano. Lo llevaron a un pueblo cercano, donde lo recibieron con curiosidad morbosa. Los habitantes lo observaban como si fuera un fenómeno de circo. Los niños se escondían tras las faldas de sus madres, mientras los hombres murmuraban teorías sobre cómo había llegado a ese estado. Lo primero que hicieron fue asearlo, una experiencia que para él resultó tan traumática como la captura. El agua caliente y el jabón le quemaban la piel, y el roce de la ropa limpia se sentía antinatural sobre su cuerpo acostumbrado a la intemperie. Le cortaron el cabello y le dieron de comer en abundancia, pero ni siquiera la comida le sabía como antes. El pan y la carne cocida no tenían la intensidad ni la vitalidad de lo que solía consumir en el bosque. Todo le resultaba ajeno, frío y desalmado. Con el tiempo, comenzaron los intentos de reintegrarlo a la sociedad. Primero, intentaron enseñarle a hablar de nuevo. Aunque había perdido casi por completo el lenguaje humano, podía emitir sonidos guturales y gestos que los lobos entenderían, pero que los humanos encontraban incomprensibles. Los maestros que se encargaron de él se desesperaban, convencidos de que algo en su mente había quedado irremediablemente dañado. A pesar de sus esfuerzos, Marcos no lograba adaptarse. Las costumbres humanas le parecían absurdas. Los horarios, las normas de etiqueta y la necesidad de trabajar para ganar dinero eran conceptos que escapaban a su comprensión. El mayor desafío fue lidiar con la soledad. Aunque estaba rodeado de personas, Marcos se sentía más aislado que nunca. En el bosque, había formado un vínculo profundo con los lobos, una conexión basada en el entendimiento mutuo y la necesidad compartida. En la sociedad, todo se sentía artificial. Los humanos hablaban con palabras que él no entendía, y lo trataban como un objeto de estudio o una curiosidad. Nunca como a uno de ellos. Hubo un momento que marcó profundamente su regreso. Un día, mientras paseaba por los campos cerca del pueblo, escuchó un aullido en la distancia. El sonido era familiar, un eco del mundo que había dejado atrás. Instintivamente, respondió con un aullido propio, olvidándose de las miradas de los aldeanos que estaban cerca. Aquellos segundos fueron suficientes para recordar lo que había perdido y para darse cuenta de que, a pesar de todo, una parte del siempre pertenecería al bosque. Con el paso de los años, la sociedad continuó tratando de encajar a Marcos en un molde que nunca había sido diseñado para él. Le consiguieron trabajos sencillos, pero la mayoría de las veces terminaban despidiéndolo porque no lograba seguir las normas o las instrucciones. Intentó vivir en varios lugares,
pero en todo sentía la misma desconexión. El ruido constante de la civilización, la frialdad de las calles y el bullicio de las ciudades eran demasiado para alguien que había conocido el silencio de las montañas y el susurro del viento entre los árboles. A pesar de las adversidades, Marcos logró compartir su historia con el mundo. Con el tiempo, algunos periodistas y cineastas se interesaron por él, retratando su vida como una curiosidad y como un testimonio de la capacidad humana para adaptarse. Pero también hubo quienes vieron en su relato algo más profundo, una crítica silenciosa a la sociedad que lo había abandonado en primer lugar. Porque, al fin y al cabo, Marcos no había elegido vivir entre lobos. Fue la humanidad la que lo empujó hacia ellos. Hoy, su historia sigue siendo un recordatorio inquietante de los límites entre lo humano y lo salvaje. Es un testimonio de cómo la naturaleza puede acoger a quienes la sociedad rechaza, y de cómo, a veces, lo más inhumano no está en el bosque, sino en las reglas y expectativas que nos imponemos unos a otros. Quizás la pregunta que queda en el aire es la más perturbadora de todas. ¿Encontró Marcos la verdadera libertad en el bosque, o fue simplemente una ilusión en un mundo que nunca fue suyo?